Bueno, para referirnos al tema, presidente, la resolución que debatimos este día me parece que es extemporánea, por decirlo menos, y algunos aspectos, desde mi punto de vista, son incorrectos. Bajo el mismo argumento que ha utilizado este gobierno para justificar todas sus políticas regresivas en derechos, hoy se nos presenta una propuesta de enmienda fundamentada en el privilegio del capital que ciertos grupillos otorgan por encima de los derechos. Digo que las enmiendas que se proponen son extemporáneas, presidente, por cuanto la propuesta de restarle competencias hoy al Consejo de Participación Ciudadana, que le molesta a algunos legisladores, sobre todo algunos de los que representan lo que han llamado o suelen denominar modelo exitoso, que jamás han ejercido plenamente la participación ciudadana, a menos que sea con su gallada. Por eso es que digo que aquellos que proponen restarle competencias al Consejo de Participación, esto ya es materia de análisis de la comisión que formó para dicho efecto el Pleno de la Asamblea Nacional. Ya hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional al respecto. Volver a lo mismo, desde mi punto de vista, presidente, respetuosa del punto de vista de los demás, no tiene evidentemente ningún sentido. Lo que correspondería es esperar el informe que la comisión nos presente para su correspondiente debate. Por otra parte, digo que estas propuestas son incorrectas porque tienen, desde algunos puntos de vista, desde mi apreciación jurídica y desde mi apreciación política, no tienen cabida y explico por qué. Primero, en relación con la propuesta de la reducción del número de asambleístas, parecería ser que estamos desviando el debate por el camino equivocado. El argumento que propone esta resolución o la propuesta es que se gaste menos, argumento por demás pobre y poco responsable con la democracia. Si esta fuera la razón suficiente, presidente, entonces eliminemos la institucionalidad del país para ahorrarnos algunos centavos, más aún cuando la Asamblea Nacional actual está desprestigiada por el reparto y la corrupción. Seguramente muchos lo aplaudirían, que nos vayamos los 137 legisladores, nuestros asesores, funcionarios, al cuerpo administrativo y financiero, a nuestras casas. Pero yo soy demócrata, absolutamente demócrata, y creo que la responsabilidad de los legisladores es hacer respetar la institucionalidad de la función legislativa. El debate que debe conducirnos es reflexionar si la reducción de asambleístas es beneficioso o perjudicial en términos de representación. Representación entendida, por supuesto, en el deber ser, como ese derecho de la ciudadanía a contar con actores políticos que transmitan sus necesidades, que defiendan sus derechos, que fiscalicen al poder público en este espacio que es efectivamente la primera función del Estado, en principio. El debate, por lo tanto, que debemos dar, ciertamente, que debemos entrar, es pensar si esta reducción de asambleístas trae consigo el fortalecimiento de la institucionalidad. Esa es la pregunta de fondo. Yo recuerdo que desde lo que se debate, desde el nacimiento de la República, ha buscado representarse la voz de la ciudadanía siempre a través de la función legislativa, aunque en el último tiempo ciertamente que ha venido perdiendo fuerza o poder. Una institución que puede fiscalizar, pero con requisitos y condiciones que a la larga impiden esa fiscalización, una institución que legisla, pero que depende de última instancia del poder del colegislador, que por supuesto, por su forma de votación, es mucho más fuerte respecto del voto del legislador, una institución que funda su legitimidad en una independencia de poderes que ahora cada día está más amenazada con ser disuelta. Señores legisladores, la reducción de asambleístas, a mi parecer, no deja de ser bastante popular y vende en estos momentos en una asamblea absolutamente desprestigiada, pero que en términos democráticos lo único que trae consigo es seguir debilitando la función legislativa, a la Asamblea Nacional y, por supuesto, fortalecer lo que hoy muchos de ustedes critican, el hiperpresidencialismo y, por supuesto, una vez más, esto daría cuentas a desequilibrar más aún la balanza desde el sistema democrático.
En términos de representación, debemos discutir otros aspectos que van más allá del número, o cuánto es el presupuesto de la función legislativa. Creo que debemos valorar más la calidad que la cantidad de los legisladores. ¿De qué nos sirven tener 2 legisladores por provincia si uno es sinvergüenza y está en el reparto y en el lleve y en la componenda? ¿De qué nos sirven si hay legisladores que se venden al mejor postor o que se ubican o ponen a sus agnados y cognados en los cargos públicos sin defender los derechos y las necesidades de la ciudadanía? De nada sirve entonces el cambio de números de asambleístas si no centramos en el poder y la calidad que debe tener un legislador de prestigio para que represente a la legislatura. Por lo tanto, las organizaciones políticas tenemos hoy más que nunca un desafío mayor y enorme en elegir a los mejores hombres y a las mejores mujeres para ir a la contienda electoral. Y si tanto les interesa el número de asambleístas, reflexionemos, en un país que tiene aproximadamente 17 millones de habitantes, apenas 137 son sus representantes. Así que en lo que tiene que ver con lo llamado, que a mí me parece perverso, la autosustentación de las personas privadas de la libertad, otra propuesta una vez más formulada desde el conocimiento, la ignorancia y el populismo penal en su máxima expresión. Que quede claro, señores legisladores, las personas privadas de libertad, así no le guste a usted o a mí, son personas que se encuentran custodiadas por el Estado y por lo tanto el Estado es responsable de su salud y de su rehabilitación. Una propuesta que se fundamenta su argumentación en el hacinamiento de nuestras cárceles y la posible vulneración de derechos humanos. ¿Acaso creemos que la vulneración de los derechos humanos se soluciona con otra vulneración? Es mi pregunta. Recordemos que el Ecuador es suscriptor de muchísima normativa internacional que nos compromete a la protección de los derechos de las personas que están privadas de libertad. Es responsabilidad del Estado desconocer este argumento con el que se gasta mucho y que ellos se paguen lo que consumen, me parece por demás inhumano y miserable. No, señores, el problema de las cárceles y la criminalidad no se soluciona ahorrándonos unos centavos o ahorrándole unos centavos al Estado. Nuevamente desviamos el debate del problema de fondo. Si nosotros queremos centrar el debate en lo verdaderamente importante, entonces hablemos de cómo combatimos la desigualdad, cómo eliminamos la pobreza o cómo la reducimos. El proceso de educación, fortalecer la educación pública, la salud, entornos más amigables que permitan a nuestros jóvenes alejarse de los peligros y de la criminalidad. Ese debe ser el debate y el debate de fondo y serio. Finalmente, y en honor al tiempo, presidente, me referiré a la propuesta de implementación de la contratación por horas. Pese que aún tengo algunos reparos en otras propuestas, pero que sé que otro compañero mío lo hará. Recordemos cuál fue el contexto histórico por el que surgió la necesidad de establecer este texto en la norma constitucional. Hagamos memoria de la gran precarización laboral que sufrieron miles de ecuatorianos. No nos olvidemos de la tercerización laboral, un negocio confiable para algunos y rentable para otros. No desconozcamos las precarias cifras de afiliación a la seguridad social, las perversas distinciones en la remuneración de las personas en razón de su trabajo, o nos hemos olvidado que el trabajo del hogar de esa persona que nos colabora cuidando a nuestros familiares más cercanos, tenían una remuneración por debajo del empleo normal, porque era un empleo de segundo nivel. ¿Recuerdan ustedes? Prácticamente la esclavitud. En este contexto es que el país exigió a la constituyente de Montecristi poner un freno a todo este tipo de abusos que hoy han regresado a través de las leyes que ustedes han aprobado, la ley de apoyo humanitario, la ley de supuesta reactivación económica, y hoy vemos cuánto daño le ha hecho la clase trabajadora de nuestro país, que hoy sufre ante la impotencia de no poder llevar un plato de comida a sus familias, de no poder cobrar sus liquidaciones, de ver que muchos de esos aportes a la seguridad social hoy están en pendiente y en mora por parte de sus patronos. No podemos entonces legitimar
cosas que a nivel constitucional representan regresión de derechos. Peor aún, santificar los abusos en contra del motor de la economía del país, el motor, las manos, el espíritu, la mente es quien nos hace producir, que es la clase trabajadora del país. Como algunos de ustedes desprecian a la clase trabajadora de nuestra patria, pero cuando son buenos, son cuando van a pedirles los votos, ahí sí los recuerdan. Trabajadores de la patria, estos son los que quieren arrebatarte tus derechos. Míralos bien, escúchalos bien, tenlos pendientes para la próxima contienda electoral. El país requiere de debates serios, presidente, serios, profundos, de altura, con contenido, con indicadores que nos permitan tomar las decisiones. Estamos ante momentos tan complejos, tan difíciles. Las familias ecuatorianas tienen hambre, presidente. Los trabajadores de la patria están desesperados. Los padres y las madres quieren una luz al fin del día, algo que les diga que les va a devolver la esperanza. Y nosotros seguimos con debates que se quedan en lo epidérmico y en lo artificial. Gracias, presidente. La intervención del asambleísta por Guayas por la Revolución Ciudadana